Gracias a todas, bienvenidas a otra sesión. Gracias por acompañarnos este sábado en la mañana. Como saben, hemos tenido por ahí un cambio en los horarios y me parece que de esta manera pues vamos a poder tener oportunidad de poder escuchar a muchas más de nosotras que estamos interesadas en estos temas. Porque algunas pues nos quedamos como que con las ganas, porque los horarios no nos acomodan, las actividades y rutinas diarias. Entonces abrimos esta posibilidad de hacerlo en 2 días distintos, en 2 horarios distintos. Vamos viendo. A ver, permítanme un momento. Ahí está. Muy bien. El tema de este sábado es la desescolarización radical y yo elegí dentro del contenido que yo he podido ir recopilando a lo largo de los años un libro que se llama Jugar de André Stern. Este personaje nunca fue a la escuela, si algunas de ustedes no lo conocen. Él nació en Francia, sus padres nacieron en Alemania, cruzaron en alguna época la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Su padre es Arno Stern, creador de la formulación del juego de pintar. Y claro que con estas bases, pues él logra cursar una infancia muy peculiar, distinta, de libertad, de explorar. Y ha sido ahora para él importante dar a conocer, divulgar lo que fue su infancia y además eh, aportar y contribuir a la investigación neurocientífica y del neuroaprendizaje, dándole valor, dándole lugar a lo que es jugar. Entonces, André, su primer libro se llamó Yo nunca fui a la escuela. Ahí él relata cómo sin necesidad de la escuela se aprende. Y se aprende porque aprender es algo que no sucede. No es algo que lo tengamos que hacer y que voy a practicar y que además voy a aprender. Sucede. El aprendizaje sucede en cada momento, en cada experiencia y en los niños jugando. Pero también es algo que está dentro del ser humano como esencia, la cual no deberíamos dejar ir ni olvidar, porque jugar es la herramienta con la que podemos entender al mundo, crecer en él y desarrollarnos y evolucionar. Así de importante es jugar para el ser humano. Entonces, la desescolarización radical, que si le podemos poner un nombre, es lo que él vivió y lo que además sigue practicando con su familia. Actualmente tiene 2 hijos. Eh, que más allá de no ir a la escuela, es realmente un cambio de paradigma y mantenernos constantemente en la conexión a nosotros mismos, la conexión a la infancia, a la esencia, al permitir, al darnos permiso de vivirnos libres de patrones morales, sociales, que lo que provocan son limitaciones, bloqueos. Cuando ya somos adultos es mucho más fácil poder ver esto, cuando nuestras creencias están tan arraigadas que, que creemos que nuestros hijos deben adquirirlas
y creemos que nuestros hijos son nuestros, ¿no? Y que tienen que comportarse, ser de la forma en que yo quiero, porque así me hacen feliz. Voy a comenzar con la lectura de algunos párrafos y de ahí me gustaría saber si alguien tiene comentarios, ¿no? Como si ya lo conocen, si ya lo han leído, este, algo que les haya mm, impactado de esta persona y de sus experiencias, de su vida. ¿Qué le sucedería a un niño al que dejásemos jugar toda la vida sin interrumpirle? No existe ningún experimento, ninguna información, ningún dato que nos permita responder objetivamente a esta pregunta. Como la situación es inconcebible, es imposible obtener una respuesta. Yo sí puedo responder a esa pregunta y eso hace de mí una excepción. Y sin embargo, soy un niño muy común. Lo que me ha pasado a mí le pasaría a cualquier niño que pudiera dedicarse sin interrupciones ni trabas a sus juegos. Lo que me ha pasado le pasaría sin excepción a todo el mundo. Bastaría con que cambiáramos un poco nuestra actitud hacia la infancia, con que dejáramos de partir de una idea, de un método, de una expectativa, de un concepto, de todas esas cosas que nos llevan a tomar al adulto y no al niño como punto de partida. Me gustaría invitarles a un viaje que parte del niño y de sus disposiciones espontáneas. Desde el principio esperamos que nuestros hijos progresen. Les obsesionamos tanto con que tienen que convertirse en algo que se olvidan de ser. Igual nosotros. Nos olvidamos de escucharnos, de simplemente ir siendo nosotros mismos. Y claro que en esta desconfianza es como empezamos a relacionarnos con nuestros hijos y con el resto de las personas que nos rodean. Voy a hacer una pausita, si alguien quiere comentar, ¿qué les parece? ¿Ya lo han leído? ¿Han visto algún video de él? ¿Conocen al papá? Platíquenme. Y si no lo conocen, está bien. Bueno, este libro, y así son el resto de los libros que sacó, Jugar, Entusiasmo y Ritmos y Rituales. Tienen un diseño muy bonito donde hace entrevistas. Bueno, no son entrevistas, son fragmentos de personas con quienes él ha interactuado en relación al juego y esta vida desescolarizada, eh, de, para indagar aún más de cómo este estilo, esta filosofía, este vivir, aporta al desarrollo de la infancia y al desarrollo mismo en el ser humano. Entonces, aquí les voy a leer un fragmento de esta señora que se llama Teresa Meckel. Teresa Meckel nace en Viena en 1977. Comienza su formación musical con 7 años. Es violinista, concertista diplomada por la Escuela Superior de Música de Viena y tiene un máster en Pedagogía Musical Elemental. Sus centros de interés musicales son la música clásica vienesa, la música barroca y las músicas contemporáneas.
Da conciertos en Austria y el extranjero y ocupa un puesto de profesora en la Escuela de Música en Alemania. Y dice, un adoquín lanzado al estanque de las metodologías. Esto es lo que me viene siempre a la mente cuando observo la manera en que Antonin aborda el mundo. Antonin es el hijo mayor de André Stern. Cuando le veo, los métodos de enseñanza tradicionales me parecen completamente absurdos. Y eso, a pesar de mi respeto hacia las ciencias didácticas más sofisticadas y la felicidad que me produce compartir un saber, una competencia, unos valores. Yo personalmente he dedicado muchas horas a intentar poner a punto conceptos pedagógicos nuevos que ven a mis clases, esas horas que en cierta manera robamos a la vida, la posibilidad de volver a ser vivas y fluidas. Soy violinista y desde algunos años doy clases a niños en una escuela de música en Viena. Si se concibe con empatía, paciencia y amor, una buena clase de música puede compararse con una obra de arte muy lograda. En estas últimas décadas, los adelantos positivos han sido tremendamente numerosos en el campo de la didáctica. Sin embargo, yo me planteo una pregunta. ¿Qué interés puede tener una pedagogía, por muy progresiva y minuciosamente estudiada que haya sido, cuando se instala en un sistema dominado por el miedo, por un sistema de condicionamiento, por el castigo o la recompensa? Y si para el niño fuera más placentero calzarse las botas de 7 leguas y caminar en vez de seguir con paciencia el camino aburrido trazado por el adulto. Es fascinante ver cómo, en el caso de Antonin, una metodología a medida aparece espontáneamente. Esa metodología es inherente al juego, le es específica y constantemente renovada. Se nutre del instante presente. Bueno, y esto, así como esto, es algo que André va haciendo por el mundo, mmm, abriéndose, más bien abriéndose él y su familia, sus experiencias, hacia quienes están dispuestos a escuchar y ver qué es lo que ha sucedido y sucede en cuando, cuando se vive sin escuela. Eh, y además de una forma radical, como mencionaba en este texto, sin una metodología, sin una pedagogía, sin un método. ¿Por qué? Porque partimos del niño. Y esto también nos lleva a que cada niño tiene su propia llave, cada niño tiene su propia forma, cada niño tiene sus propios ritmos, y ninguno va a ser igual al otro. Por eso la importancia de la apertura en nuestra mirada y en nuestro comprender como padres, como adultos, para que podamos tener acceso a ese mundo interno y hacerlo crecer, que surja, que surja. Aquí hay otro personaje, otro testimonio, y él se llama Thomas Sattelberger. Él nació en 1949, después de haber trabajado en los consejos de dirección de Deutsche Telekom, Continental AG y Lufthansa.
Está comprometido hoy en día con una educación y una escuela capaces de afrontar el futuro, así como los desafíos que esas transformaciones implican. El texto dice, cuando trabajaba de directivo en grandes empresas y grupos alemanes, a menudo me lamentaba de la ausencia de imaginación y creatividad que reinaba en esos inmensos dinosaurios. Me esforzaba por abrir agujeros en esa jungla, por vencer una indigencia que no solo contaminaba el intelecto, sino también el alma. Hasta los que se consideraban talentosos se volvían en poco tiempo aburridos empleados de oficina con su traje gris y evolucionaban todos de la misma manera en un ambiente clonado. Si lamentaba esa situación, era porque representaba y representa todavía un freno para esas organizaciones, un freno para su capacidad de innovar, su capacidad de tener un futuro. Esta situación la vive en la escuela y en sus estudios superiores. La industrialización, la economización de la educación es una de las plagas más monstruosas de nuestro tiempo. Le roba a los que están aprendiendo el placer, la creatividad, la libertad. Necesitamos luchar y pelear todos para recuperar el derecho de saciar nuestra sed de aprendizaje y de vida en el agua de estas tres fuentes. ¿Alguien hasta aquí quiere compartir algo? Voy a leer un pequeño capítulo ya en las letras de Andrés Ter, que me encanta cómo lo escribe, y lo titula Confianza en la fuerza del niño. En cuanto se ha despertado, Antonán se ha puesto a hacer ruidos de motor, porque ha empezado a cosechar la colcha de su cama con el tractor que se había llevado al irse a dormir. Luego ha jugado a que su cuchara en el paquete de chocolate en polvo era una excavadora. La misma cuchara se ha transformado en una batidora para disolver el chocolate en la taza. Durante toda la mañana he recorrido el jardín con su kart de pedales, imitando otra vez el sonido del motor. Luego ha jugado en el montón de arena con su excavadora y su bulldozer. Un tractor de verdad ha pasado delante de casa y Antonán ha podido subir y quedarse 1 hora y media en él, poniendo todo su cuerpo en acción. De vuelta a casa, se ha precipitado a su habitación para jugar con su tractor verde. Luego, ha escuchado música atentamente, nos ha ayudado a poner la mesa y ha participado mucho en la conversación durante toda la comida. Cuando observamos esa resistencia, que no tendría en proporción ningún adulto, esa concentración, esa implicación total, esa seriedad incondicional, esa fuerza primitiva, pura, esa fuerza del niño a la que no prestamos atención y que sigue ignorada. Nos embarga un sentimiento evidente e inequívoco. Empezamos a confiar en la fuerza del niño. Un joven con una pelota bajo el brazo está al lado de un padre que lleva a su hija. Ella tiene más o menos 1 año y el balón le fascina. Le encantan los balones, le explica el padre al joven. Este le ofrece el balón a la niña y luego lo pone en el suelo. El padre deja a su hija justo al lado. Los dos hombres pueden continuar su conversación. La niña gatea detrás del balón
que es demasiado grande para ella y se le escapa todo el rato, pero no abandona nunca su persecución, aunque tenga a veces que arrastrarse por encima de las piedras o del moho húmedo. Su coraje me fascina. Los dos hombres están muy metidos en su conversación. No acompañan el juego más que de manera espacial, para no perder de vista al balón ni a la niña. En cuanto a ella se enfrenta a obstáculos inmensos con una tenacidad inquebrantable. Muchas veces, sin aliento, tiene que hacer esfuerzos inmensos, pero su deseo de coger el balón es más fuerte que todas las dificultades. Lo que se vuelve todavía más evidente cuando el joven coge su balón, dice adiós y se va. La niña al principio mira cómo se marcha, luego comprende que no va a volver y se lanza a perseguir el balón a toda velocidad que su gateo le permite, sin dudar, sin dejarse desanimar por lo imposible. Sumergidos en su juego, los niños crecen por encima de sus propios límites, sin ni siquiera darse cuenta, y en proporciones a las que no llegarían nunca si se lo ordenáramos. Es el impulso de la vida, digo yo. Una amiga que tengo acá en Ciudad del Carmen, eh, hace 2 años tuvo a su bebé y el bebé nace con una situación en sus pies, como muy arqueados, y la parte del tobillo está completamente así para adentro, completamente para adentro. Hay una deformación. Actualmente eh, lo tuvo que llevar a cirugías porque es una cuestión del tendón y de ligamentos. Entonces, chiquito ya ha tenido como 3 cirugías y empezó a usar el zapato ortopédico. Eh, Sin embargo, a mí este ejemplo me maravilla, así como dice él aquí, ¿no? O sea, maravillarnos de la fuerza que hay con la que venimos, la fuerza con la que llegamos al mundo, ¿no? Este chiquito, en su percepción, él no tenía nada, él no tiene nada, él está bien. Y bajo esta verdad, él empieza a desarrollarse y se quiere parar y quiere gatear. Y es una fuerza vital enorme que yo veo en él, eh, porque ya camina tiene sus botitas y todavía se ve el tobillo, todavía se ve hacia adentro, el piecito hacia adentro. Pero cuando yo lo vi que empezó a caminar, dije, wow, me sorprendió muchísimo y es la manera en cómo voy confirmando esta fuerza, el coraje, porque a él nadie le dijo que no podía. Su mamá, muy consciente, lo acompaña y no lo sobreprotege, le permite seguir explorándose con todo su impulso vital para que haga lo que tenga que hacer. Y ella hace lo que tiene que hacer. Entonces es una maravilla verlo. Con 2 años ya habla, además. Aquí viene otro ejemplo en la vida de Antonán. Dice, Antonán juega a que es un repartidor. Durante 1 hora transporta uno a uno todos sus animales de peluche de su habitación a la nuestra. Después, todos sus demás juguetes. Luego el juego se termina. Ahora los vas a llevar a tu habitación, le pregunta a mi mujer. Antonán la mira y le dice inquieto, pero mamá, sería demasiado trabajo. No, Antonán no es perezoso, no se escaquea,
No deja que los demás ordenen lo que ha desordenado. En el calor de la acción, no se ha fijado en la cantidad de trabajo que ha hecho. Y es ahora, una vez acabado el juego, cuando se da cuenta de su magnitud y se siente superado. En el juego, en el juego real, en el juego que viene de nuestra motivación interna, no se percibe así, no se percibe pesado, eh, es motivante, no hay frustración, se insiste, hay creatividad, y entiéndase la creatividad como la capacidad de, de resolver problemas eh, de una manera imaginativa. Creatividad, o más bien alguien que pinta o dibuja muy bonito, es una habilidad. La creatividad como capacidad humana es eso. Y se construye y se fortalece en el juego. Cuando a nosotros adultos nos gusta tanto algo, vamos por ello. No necesitamos que nadie nos esté levantando temprano, ni poniéndonos horarios, presionando, o incluso motivando o dándonos premios, ¿no? Porque cuando nos encontramos haciendo lo que nos gusta, lo hacemos con toda la impulsividad. Y más allá de obtener un resultado que va a venir un resultado, el logro del objetivo, una recompensa, cualquier nombre, pero el simple hecho de estar ahí en presencia, presente, haciendo lo que nos gusta y nos apasiona, eso es estar en modo juego, eso es estar en presente, en conexión con nosotros mismos. Oigan, ahora sí ya coméntenme algo. Ay, disculpen, no nunca cerré el micrófono. Es que me subo desconecte y desconecte. Y no es que te quiera tener ahí en monólogo, pero ando aquí te escucho y estoy limpiando cocina y estoy moviendo cosas. Pero, ay, me mueve mucho esto del dejar libres y pues que uno sigue en el sistema y contra el reloj social. Justo estoy en un círculo con otras chicas, con Atsiri y con Marini, donde estamos haciendo poesía y yo he escrito sobre eso, sobre cómo me cuesta tanto soltar las exigencias de los tiempos y del ritmo social y permitirle más a mi cría ser, ¿no? O sea, cuántas veces al día me cacho diciéndole, deja de jugar, y es como, oh, y otra vez lo dije, y termino la oración ya con más culpa que ganas. Y es un constante, o sea, disfruto tus juegos, disfruto tu ritmo, pero pues la pauta social nos marca, nos lleva a otro ritmo y a otras necesidades, y encontrar ese equilibrio recientemente ya para mí es muy, muy caótico y muy complicado. Pero pues ahí se trata de ir soltando. Algunos días sí mando justificante falso a la escuela y la dejo y entonces ya crea y duerme y inventa sus composiciones pero ya también cada vez noto en ella pues muy disminuidas esa creatividad de desarrollar libremente sus proyectos como ya les dice. Y pues ya también va entrando en otra etapa, ¿no? Pues ya va a cumplir 11 años y pues es muy notorio cómo el ritmo cambia a partir de la imposición social, ¿no? Cuando no era tan presente y ahora su crecimiento y la falta de esas oportunidades de
gestionarse. Pero bueno, un día a la vez. Un día a la vez, claro, claro, claro. Y también aquí como, ¿quién dice, no? Que ya en cierta edad, en cierta etapa, pues ya es esperable que dejen de jugar, ya es esperable que se pongan como más serios. Sí, claro, sus intereses son otros. Y más bien la etapa de desarrollo es la que cambia. Hay cambios hormonales, hay transformaciones, hay nuevos intereses. Ya no es tan necesario el movimiento del cuerpo, ya eso se calma eh, y vienen otros intereses, ya lo social. Y luego decimos, ¿no? Pero si ni sale y no tiene amigos, pues ¿y cómo, cuándo lo aprendió? Cuando estaba chiquita, cuando había toda esta entusiasmo y esta llama como ser social natural. Yolanda, tienes que unirte más a este círculo. Es que los sábados se me complica. Yo en las mañanas, o sea, en general durante el día, para mí es más fácil por la noche. Pero sí, siempre que puedo por aquí estaré. Y el viernes, porque el viernes es 8:30. El, el viernes me agarra en la calle casi siempre. Todavía Ah, ando en el ajetreo. Ya vengo llegando a la casa después de las 10. no, pues sí, ya está. Sí, pero cuando esté aquí y tenga posibilidad, ya siempre me conecto, pero sí se me complica un poquito. Claro. Escúchate las grabaciones, porque ahí hay mucho de ti. Am, Gracias. siempre tiene que, o sea, tenemos que volver a nosotras. O sea, a ver, me miro yo, ¿quién está atrás de esta prisa? ¿Qué voz está atrás de esta prisa que yo tengo y que además me impongo y le impongo a mi hija? ¿A quién estoy escuchando más que a mí misma y que a mi hija? Y quizás si profundizamos por ahí un poquito podemos encontrar esa respuesta, no para que se nos resuelva todo, sino para ir encontrando la pausa, y en la pausa pues se revelarán otras cosas. Sí, sí lo tengo muy, muy consciente. O sea, gran parte pues es el proceso legal que me exige llevarla presencial a la escuela. Y también es que uno de los acuerdos que tenemos con su papá es que algo que Fernanda necesitaba era la constancia y cumplir con el área de música, pero por parte de la Universidad Veracruzana, pero pues ya ella ya va en sexto semestre de 8. Entonces ya el ritmo de exigencia pues ya es más alto, le exige más horas de práctica de piano y le exige más horas presenciales. Entonces ella ahorita ya va al aula de 4 a 8 de la noche, 2 días a la semana. Y pues ese es el corre-corre de la práctica y vámonos y come y vámonos. Pero pues sí, es un acuerdo tanto entre nosotros tres como en lo legal, está estipulado en nuestro juicio que debe concluir su formación musical. Entonces, pues no es algo negociable. Exacto, exacto, sí. Y ella está contenta. Sí, esa es la cosa, que sí le gusta, sí disfruta mucho el piano, lo que no disfruta ya es el nivel de exigencia, porque te digo, cuando era más juego, pues sí lo disfrutaba más, pero ya a estas alturas, que ya es sexto semestre, que ya la lectura de solfeo ya es más compleja, que las piezas musicales son más complejas, pues sí es algo que cuando, como ella tiene mucha facilidad y las cosas para ella siempre son fáciles, cuando algo ya le implica un esfuerzo mayor es cuando ya quiere renunciar y esa es la parte de la constancia que necesitamos trabajarle, ¿no? Pero sí, sí lo disfruta. Y ahorita que cierre de semestre y aparte va a Aro Circense, pues tiene saturada la agenda y eso le emociona, saber que va a presentarse aquí, que va a presentarse allá y que ya va a tener su solo en el Aro, que tiene su solo en música, que va a ser la cantante del grupo. Todo eso le emociona mucho, pero pues también le exige, ¿no?
Sí, sí, claro. Me da Me gusto. gustaría, perdón, me gustaría comentar un poquito. Sí, sí, sí. Escuchando esta lectura, me vinieron muchos recuerdos de algunas situaciones. En uno de los casos que comentaste sobre el niño de tu amiga, de sus piernitas, de alguna manera metidas hacia adentro, ¿no? Sus tobillos. Yo tuve una experiencia con una vecina, que su nieto, su segundo, tercer nietecito, nació con sus piernas igual así arqueadas, ¿no? Bien arqueaditas. Entonces, cuando él empezó a caminar, caminaba así como para un lado, para el otro, pero bien arqueadas sus piernas. Entonces, la familia pues estaba un poco preocupada por esa situación, ¿no? Porque pues era un niño como de 1 año o año y medio más o menos. Entonces, yo le dije a mi vecina, si usted me permite, yo le voy a dar unos masajes, a mi forma y a mi manera, ¿no? Para ver e irle componiendo ese arqueo en su rodilla y en sus tobillos. Y pues para mí fue un logro muy bonito, muy grande, porque al paso de unos meses de esa terapia, se puede decir, o ese de estarle sobando se puede decir, desde su cintura hasta sus tobillos, a los meses, ¿qué te diré? A lo mejor fueron como 8 meses, y el niño empezó a caminar y a enderezársele sus piernitas. Y me impresionó mucho ahorita lo que dijiste de este niño que ya lleva hasta cirugías, que le han hecho cirugías, y sí me sentí un poquito mal, porque claro, la situación a profundidad no la conozco, ¿no? Del niño. Pero lo que yo hice de alguna manera que me permitió la vida, de alguna forma, hacerlo, y el niño al día de hoy ya está en la secundaria, y el niño tiene sus piernas derechitas, derechitas, derechitas. Y esa familia, pues hasta el día de hoy tenemos una amistad muy bonita, y pues ha sido, no porque yo lo quiera o este, necesite que me den un agradecimiento, no, el agradecimiento lo doy yo, ¿verdad? Ante la vida, ante el universo, ante Dios, ante lo que sea, de haber podido en un momento haber ayudado a esa criatura, ¿verdad? En ese aspecto. En lo otro, en lo que se comenta de los niños de ahora, y en toda la vida, la educación antigua pues no era más que por obediencia y obediencia y obediencia, y tienes que hacer y tienes que obedecer, ¿no? Luego se fue un poquito, ¿cómo decir? Desdoblando o quitando un poco esa situación, y dejar un poquito de ser más a los hijos, y tratando de apoyarles, de ayudarles, de acuerdo a cómo nos enseñaron, y a la vez de lo que va uno aprendiendo día a día, y que no quieres hacer la repetición de tus ancestros, ¿no? Pero lo que ahora vivimos con la cuestión de la tecnología tan tremenda, que el padre, la madre, lo que menos están es pendientes de los hijos realmente. No digo todos, pero vemos la mayoría. Por ejemplo, vamos a una plaza, vamos a tal o cual lugar, y los papás están sentados, los niños también, y pues todos están en su juego de su teléfono, no precisamente porque estén jugando, sino es el teléfono que es el que les atrae y los tiene ocupados, cuando de algunas formas eh, los niños a veces dicen, papá, mamá, que mira, que esto, y no, sí, espérate ahorita, o sea, esas situaciones, ¿no? Son bastante críticas en la actualidad, y pues yo lo quiero entender así, que son niños que pues van a la escuela normal, van a sus escuelas normales, y los mandan a las escuelas normales. Ellos sus trabajos, y cuando están en familia, aún hasta en la casa, pues lo primero que está
por delante pues es el celular, ¿no? Más que cualquier otra cosa. Yo, por ejemplo, puedo decir, en algunas familias, como la tuya, de que cuando se sientan a la mesa o nos hemos sentado a la mesa, Lilian o tú, juegan, ¿no? Con los niños, en vez de darles el celular a la hora que estamos comiendo, bueno, vamos a jugar, vamos a hacer esta actividad o esta situación, lo que se hace para jalar a la criatura y haya pues más bien una hora de familia, ¿no? En familia, y que se les esté tomando en cuenta a los niños, porque actualmente ya no se le toma en cuenta al niño. Ya no es esto, es exigirle. Estás para estudiar y tienes una edad en la que tienes que estudiar, porque es lo único que yo te voy a dejar. Es lo único que tú vas a tener. Y es tu obligación dedicar al estudio. Sin importar si el niño le gusta, no le gusta, si se siente cómodo, si no se siente cómodo. Son muchas las situaciones que se viven, pero viendo y más bien oyendo estas lecturas, cómo lo van a uno llevando, cómo te van dando herramientas, ¿no? Para poder ir cambiando tu forma de pensar como padre, como madre. Yo pues ya no puedo decir más que como abuela, que me ha preocupado mucho también la situación de mis nietos en cómo se les lleva, ¿no? Y veo esa inconformidad en ellos que les llega o les lleva al coraje y a veces a la agresión, una agresión tan tremenda, tan terrible, que como lo hemos visto en noticias y demás, golpean a los padres, ¿sí? Golpean a los abuelos. Y es un desgaste, yo siento que es un desgaste físico, mental, emocional, tan tremendo que en sí el grueso de la humanidad no se da cuenta los daños que se les está haciendo a estas generaciones que vienen detrás de ustedes. Ya no digo de la mía, de la de ustedes, ¿no? Y a mí me agrada mucho y me da mucho gusto escuchar esto y ver que todavía hay personas, madres, padres, que están preocupados y están tomando la rienda para un beneficio mejor de sus hijos, buscando alternativas, buscando las formas, estando presentes, no ausentes, ¿no? Al lado de los hijos. Es mi opinión, no sé. Sí, sí, muy valioso el comentario, muchas gracias. Y es correcto, porque esta ira es como se manifiesta este impulso, esta fuerza vital que no la dejan salir, que no la dejan ser. Entonces, así es como habla, así es como los niños, niñas, adolescentes encuentran la manera de poder ser escuchados. Así Sí, es. Y la otra situación es de que, por ejemplo, no en todos los niños va a ser la misma reacción, por ejemplo, de ira, ¿no? A algunos otros es la ausencia total, ¿sí? Que te vas, te aíslas y en ese aislamiento, en esa, no quiero estar presente, se pierden, ¿sí? Y sí, eso es todavía peor porque el que reacciona negativamente, pues está sacando de alguna forma su inconformidad, pero el que se la guarda, el que la alimenta y dentro de su corazón, de su cerebro, de su ser, pues va dañando otras cosas dentro de su cuerpo, dentro de sí, que puede ser muy crítico y muy lamentable, ¿sí? Muy sí. lamentable. Es como se generan los traumas.
Sí, Así, ahí es donde ya empiezan a generarse, a desarrollarse los traumas. Sí, así así es. es. Que ya después en la vida adulta ya nos toca hacernos responsables de eso Sí, sí, y quien empezar. realmente lo puede hacer, porque hay gente ya adulta que no lo puede, no puede superar esas situaciones. Hay quienes sí se trata de hacerlo y de decir yo quiero cortar por lo sano aquí o allá o acullá, ¿no? Pero eso a veces son la fuerza de voluntad que pueda tener o la fortaleza del ser y poder hacerlo. Pero como hay personas que no lo tienen, no lo pueden, les cuesta más trabajo que a otros y ahí es donde son las consecuencias. Así es, Ana Laura. Son procesos y también eso obedece al nivel de la herida. Ya cuando estamos adultos, entre más heridos nos sentimos, más trabajo nos cuesta tratar de hacer cambios, intentarlos. Claro, es la herida y es pues las posibilidades, ¿no? Que no muchos, pues no están las herramientas adecuadas, no se cuentan con las herramientas y la información para hacerse cargo, ¿no? Pues cada quien va en el día a día, en el trote que como les decía, que la sociedad nos va marcando las exigencias sociales y pues hacer estas reflexiones y estos procesos requieren de un nivel de conciencia y pues de un privilegio, ¿no? Desde una posición de privilegio de tener herramientas para poder irlo subsanando. Por supuesto también, sí, de acuerdo. Iralí, hola. Sorry, llegué muy tarde. Estaba desayunando con los niños cuando vi yo, Dios mío, a las 11:30 se va a acabar la doctora. Ahí tengo la crisis ahorita. Les prohibí tele y andamos en crisis. Quiero ver tele, quiero ver algo, quiero ver película. Yo, la película no se va a ir. Juega, busca tu juguete, haz algo, haz una manualidad. Ahí lo tengo. Estamos ahorita haciendo exactamente. Está en plena crisis. Ahorita más tarde. En fin. Con respecto a la señora que estaba comentando lo de las clases de piano de su hija, le tengo una idea, no sé si le funcione, porque me ha funcionado con alumnos. Si no le gusta cuando las cosas se ponen un poco más complicadas, s'il te plaît, je suis en train de parler. Cuando las cosas se ponen un poquito más intensas a nivel de exigencia, ¿por qué no se lo hace ver como que es un juego con un nuevo nivel a desbloquear? Tal vez eso la motive para que pueda dar un mayor esfuerzo, digo yo. Me ha pasado con alumnos y me ha servido, tal vez le pueda servir a ella. Sí, muchas gracias. Sí, su papá lo hace, porque con su papá juega videojuegos y se lo dice, ¿no? Okay. Sí se lo Sí, plantea, que estoy igual, ¿no? Un reto, un nuevo nivel a desbloquear. Y pues sí, lo sé, así. pero ahí vamos en ese estira y afloja. Bueno, son niños. Ahí estamos haciendo el maleamiento de la plastilina que es el cerebro. Ya, por favor. Mamá, ¿puedes intentar? No, mi amor. Mamá, pero yo no sé hacer un triceratops de papel. Ahorita lo hacemos, no te preocupes. Bueno, como llegué tarde, supongo que la lectura queda registrada, ¿verdad? Sí, claro, se está grabando. Ok, entonces después veo, checo ¿Dónde? el temita, a ver, porque sí se escuchó interesante el epílogo de conversaciones y quedé como que, ay caray, ¿de qué hablaron? Pero si es sobre que los chicos Si me ahorita están permiten. prácticamente alienados con la tecnología, la respuesta es que lamentablemente sí, porque se nos ha hecho fácil y me meto en el paquete porque me ha pasado de que necesito hacer la comida, lavar los platos, estar pendiente de la ropa, y sí la niñera televisión en cierta medida es como que, bueno, sí, están viendo tele, no están haciendo desastres, no se están peleando, no están molestándome cada 5 minutos, mamá esto, mamá aquello, y es cómodo para uno. Lamentablemente se ha vuelto cómodo para las que no tenemos a alguien que nos apoye en casa con eso. Y lo digo porque yo de niña tuve nana.
Y para mi mamá fue un alivio tener a alguien que estuviera vigilándonos, porque ella estaba trabajando en casa, pero estaba trabajando, tenía su taller, su oficina, y prohibido meterse allí mientras mamá estaba trabajando. Y sí, pues el hecho de tener a la nana que no peleen, ya hiciste esto, ya te bañaste, no sé qué, apaga la tele, no te han dado permiso, o sea, es otra cosa. Entonces yo no crecí con ese modelo, y prácticamente tener la televisión que me los tiene lamentablemente embobados mientras yo termino de hacer lo que debo hacer para poder agilizar mis tiempos, sí, es un poquito la, la modernización, si lo podemos decir así, lo que nos ha hecho ser más este, codependientes de ese mago el mago de la cara de vidrio, que por cierto es un libro, creo que te va a gustar. Lo escribió un venezolano, pero cuando me di cuenta que hablaban de la televisión, yo pensé, wow, qué perspectiva tan interesante. Sí, porque tú lees el mago de la cara de vidrio y te puedes imaginar cualquier cosa. Y de repente cuando tú te adentras en la lectura te estás dando cuenta que están hablando de la tele y de cómo la tele te cambia una familia por completo, narrada por el papá que es un maestro. No, pues está buenísimo. Mira, si lo consigues en línea te lo recomiendo ampliamente. De verdad. Es una lectura muy de la portada. interesante. Porque no es que está más a ver. Entonces, Gracias. sí, de nada. Ahorita se va a hacer mi pequeño aporte porque ando un poquito perdida en el limbo con la lectura. Está bien. Gracias, gracias por comentar. Gracias. Pues fíjate que esta situación que pasa Iralí, que pasamos muchas, pues es que sí es a lo que hay que recurrir, ¿no? Porque hay cosas que hacer en casa y estoy sola con ellos, etcétera. Todo el argumento que uno quiera ponerle ahí. Pero no tiene que ser así. El problema es que el sistema nos ha llevado a caer ahí. Más que entrar en profundidades de que por qué y que si nos quieren tener de tal manera y no sé. Algo que yo he analizado y que he aprendido precisamente a partir de meterme a la desescolarización es retomar, recordar lo que sucedía antes. Bueno, ¿cómo le hacían? O sea, claro que nos preguntamos, ¿cómo le hacían antes? Ahorita dice Lali, bueno, yo tenía una nana y mi mamá trabajaba. Ok, había posibilidades también. Pero ¿qué tal si esa nana era una tía? ¿Qué tal si esa nana era una prima que vivía ahí cerca y, y era la que llegaba y acompañaba? Porque antes sí se entendía la crianza como una responsabilidad de la comunidad, no una responsabilidad de la madre. O sea, ya ni siquiera contemplando al padre, ¿no? Tanto se ha distorsionado el concepto de criar que se nos está cargando solo a las manos, cuando es una responsabilidad de la comunidad. Por eso requerimos hacer tribu, comunidad, buscar un nido, ¿no? Todo esto que aporta, porque la salud que se ve violentada es la de la mujer, la de la madre, porque entonces nos estamos sobreexigiendo y pensamos que tenemos que cubrir todos los roles que todos los demás dicen. Y el de nosotras mismas, el de ser mujer primero que todo lo demás, ¿dónde está? Y se le está quitando el valor al padre de lo que realmente es y cómo aporta. Le quitamos el valor a la comunidad, porque claro que en la separación hay debilidad, pero cuando nos unimos nos empezamos a fortalecer. Y bueno, ya haciendo comercial, una de las intenciones de este círculo es eso, sentirnos acompañadas, con quien, al menos en escucha,
y al menos con quien me pueda yo vaciar, ¿no? O ya me enviaron un libro, ya me compartieron un video, ya encontré a una amiga, ya estamos saliéndonos de ese loop y eso es valioso. Ya cuando empezamos a ver esta verdad y la empezamos a practicar más en nuestras personas, en la familia, se puede aligerar la carga, se puede aligerar. Pero claro, abrimos la puerta y está en todos lados. Irali, levantaste la mano. Sí, con respecto a lo que estabas comentando de que no, a veces no es que se le está quitando el rol al padre, sino que los educan de que ellos son los que proveen, por lo tanto nosotras nos tenemos que encargar del resto o de lo que hacemos con esa provisión, como si el hecho de administrar toda esa provisión no fuese algo más complejo. Por lo menos con mi esposo tengo muchísimos choques en ese aspecto, no sé si por cultura, no sé si por crianza, por ambas, porque el hecho de que él me diga, no, es que a ti te corresponde ver cómo están los niños y estar pendiente de lo que dice la escuela y estar pendiente de que la casa esté bien y yo, ajá, o sea, yo sé que él trabaja muchísimo, no le voy a quitar su cuota, o sea, de verdad él se mata como burro trabajando, porque lamentablemente pues la empresa no le paga lo suficiente como para que él tenga que estar buscando y él tiene que estar buscando algo extra para poder solventar. Pero cada vez que yo le digo, mira, está un evento en la escuela, qué sé yo, solamente le digo para lo del Día del Padre o el de Navidad. Y empieza él, pero es que mi prioridad es el trabajo, no tengo tiempo. Yo, pero es algo que está haciendo tu hijo. Es algo que va a enseñar de lo que él está trabajando. No lo minimices simplemente porque, discúlpame la palabra, porque es que no conozco un adjetivo similar, pero como lo dice él a los mexicanos, que son puras mamadas de la escuela. Yo así como que, ¿por qué lo calificas así? O sea, no es eso. No lo degrades, no lo denigres. Entonces, que tiene que estar pidiendo permiso, que tiene que estar viendo que cómo bailan, que no sé qué, y es importante y como que no los, o sea, yo trato de que ellos no se vean afectados para que ellos de grandes no vayan a ser así. Y me cuesta, ya hay algunos patrones que yo veo que se están y estoy pensando cómo cambio el switch, porque están chiquitos. Y yo lo veo en mi Así hermano, como él les habla, ¿ah? así como él habla, que eso no es importante, Sí, también, como él ¿no? habla, me han llamado Eso que mucho la sucede en atención la a veces infancia. como habla Ricardo en la escuela porque me repite las cosas de su papá. Y así como que, ay, perdón, disculpe, con toda la pena del mundo. Pero no es solamente lo hablado, sino las actitudes. O sea, yo veo a mi hermano y mi hermano limpia la casa. ¿Qué pasa? Estoy en reunión. Voy. Este, ya se me fue el hilo. Sí, mi hermano con su hija, él limpia, él trabaja, él la cuida, él pasea, se va al parque. O sea, y le digo a mi esposo, si mi hermano que es papá soltero ahorita, él se divorció y no tiene pareja, no tiene nadie que lo apoye, él está solito ahí en Estados Unidos, lo puede hacer, ¿por qué no? Si te estás apoyando en mí para otras cosas, para cargos de la casa, para lo que sea, ¿por qué te cuesta tanto? Y lo veo como que a veces en casa de mi suegra y es, no, es que esas son cosas de la mamá. Y yo así como que, ya, esto es más, arquetipado por generacional y porque es hashtag Latinoamérica, porque la familia de mi papá, pues mis tías paternas también eran así, cosa que mi mamá no lo es porque no es ella es europea, entonces es otra visión que tiene, es otro modelo. Mi mamá leía muchísimas cosas educativas y psicológicas de Boris Cyrulnik,
François Dolto, de gente que trabajaba con la mentalidad y el cómo entender al niño para poder hacer un impacto positivo y no negativo, repitiendo patrones de quieres que obedecerme porque yo soy tu padre y punto. Ajá, pero te debo obediencia, ¿por qué? O sea, explícame por qué yo tengo que seguir esta instrucción si a mí no me parece o a mí no me gusta. No, porque yo lo digo porque ya. Eso no es una razón. Entonces, ¿cómo se trabaja ese razonamiento para que el niño pueda decir, ah, me lo estás pidiendo porque tú quieres que yo aprenda a ser organizado, porque eso me va a ayudar en la vida cuando yo sea adulto y a no tener problemas ni consecuencias? O sea, todo ese tipo de cosas que se tienen que dar paso a paso. Muchas veces me lo ha reclamado mi esposo. ¿Pero por qué les das explicaciones? Y yo, porque no entienden. Si yo no les explico el por qué, ¿cómo pretendes tú que ellos sigan una instrucción si no saben el origen de? O sea, a mí se me hace eso lógico, no sé si estoy equivocada. Pero sí. Si a ti te viene bien, esto está bien. Perdona. Sí. Si esto para ti es verdad y funciona, está bien, por supuesto. Pues es lo que yo pienso, porque es lo que yo vi como o sea, yo me pongo también a pensar en cómo era mi mamá y cómo era mi papá en la casa, y yo digo, pues no, o sea, el método de mi mamá fue 10 veces más eficaz. Porque mi papá lo que era pegar 3 gritos, dar un correazo, imponer una autoridad y todo, y hacer lo que sea a su santa voluntad. Mi mamá no, mi mamá era más psicóloga en ese aspecto también. Le decimos que no hacía las trampas de que nos pedían las cosas así como que sin querer queriendo y uno terminaba haciendo y uno como que, ¿en qué momento terminé yo haciendo esto si yo le había dicho que no? O sea, su manera de llevar, mi mamá se sentó en la adolescencia, sobre todo ahorita, que es lo que me preocupa cuando entre más que todo Ricardo, a la adolescencia, es que mi mamá se sentaba mucho a hablar, a preguntar, a indagar qué sentíamos, por qué nos costaba algo, por qué estábamos, o sea, si algo nos emocionó, porque ya no nos emocionaba tanto como antes, cómo estábamos percibiendo el mundo, porque en la adolescencia se te destapan un montón de sensaciones y encontradas porque tu cuerpo está cambiando, tus hormonas están empezando a hacer fiesta, hay muchas cosas que no estás entendiendo, muchas exigencias que te están pidiendo simplemente por edad cronológica y no porque se te están explicando el porqué de las cosas y es una etapa pues bastante, es hermosa y es conflictiva a la vez. Y lo que yo menos quiero es tener niños y adolescentes en un momento en que no los puedas controlar. Y no controlar porque tú eres alguien como manda más, sino controlar en el sentido de que lo estás orientando para que ellos puedan tener esa etapa lo más positiva posible. No sé si me explico. Sí, absolutamente. Absolutamente. Entonces, si hace calor, no me apagues el ventilador. Yo no lo pagué. Sí, lo desenchufaste. Quiero compartirles otro fragmento de aquí del libro que lo titula El niño en situación de minusvalía artificial. Hace poco, una mamá desesperada me contó la historia de uno de sus hijos. Al principio, me explicó, se comunicaba con normalidad con sus padres y sus hermanos, como lo hace cualquier niño pequeño, utilizando un lenguaje personal y en constante evolución. Un día, el abuelo, que es psiquiatra infantil de profesión, intervino. Creo que comparado con sus hermanos, tu hijo tiene un problema de lenguaje. Con 3 años, no sabe todavía hablar. Deberías llevarlo lo antes posible a un logopeda, le dijo a su hija. Alarmada y conmocionada por no haberse dado cuenta de nada,
y por el hecho de que eso hiciera de ella una mala madre, llevó a su hijo a un logopeda. Este le diagnosticó 4 trastornos graves: disfasia, dispraxia, disortografía y dislexia. Y le recomendó que enviara a su hijo inmediatamente a la escuela infantil para que saliera del marco familiar en el que se le entendía y tuviera que enfrentarse a la necesidad de ser comprendido por los demás. Pero no fue eso lo que sucedió. Unas semanas después de su escolarización, el niño no solo seguía sin ser comprendido en la escuela, sino que dejó de serlo también en casa. Es fácil imaginar el viacrucis que siguió. ¿Qué otra cosa podía hacer?, me explicó su mamá. Todos los educadores solo tenían una palabra en la boca: domarlo. Querían meterle a la fuerza el lenguaje en la cabeza, hacerle trabajar sin descanso hasta que consiguiera emitir frases más o menos correctas. 7 años de terapias de ese tipo con diferentes logopedas no consiguieron ninguna mejora significativa. La madre sufría viendo cómo todos esos tratamientos habían alejado a su hijo de un camino de evolución personal. Pero los especialistas la volvían loca prediciendo que, sin los tratamientos, la lectura y la escritura no serían nunca accesibles para su hijo. Tengo miedo de pecar de negligente si no hago nada, y a la vez me gustaría que mi hijo pudiera ser el mismo. Me gustaría darle todas las posibilidades de florecer a su manera. ¿Significa eso que corremos el riesgo en este caso de que no sepa nunca leer? Hoy, con 13 años, ese chico casi no habla. No sabe ni leer ni escribir. No deja de encerrarse en sí mismo y solo quiere sumergirse en sus videojuegos. Se sospecha que puede ser autista. No creo lo más mínimo en la minusvalía de este niño. Y aunque se tratara de verdad de una patología, nunca que fuera incapaz de desplegar sus innumerables potencialidades. Pablo Pineda, el primer europeo con trisomía 21 en conseguir un diploma universitario, nos da un ejemplo brillante. ¿Sabes que lo que la mamá del niño con trastorno del lenguaje me respondió cuando le pregunté si no había algo que entusiasmara a su hijo, algo que hiciera que le brillaran los ojos? Y ella dijo: sí, siempre ha querido ser mimo. Ahí encontramos muchas respuestas, ¿no? Aquí viene un fragmento, esta vez de Gerald Huder. Él es neurocientífico y ha trabajado muy de la mano con Andrés Stern en investigaciones, en crear evidencias, ¿no? De los, no, más allá de nombrar, de la importancia que actualmente nos resulta un cambio en la educación. Justo lo que comentábamos hace rato, de un cambio y de un sí querer ver todas nuestras capacidades y potencialidades con las cuales ya venimos al mundo y cómo ellas se pueden desarrollar y en qué entorno. Entonces, él le titula a este artículo
de la felicidad de haber encontrado un modelo que corresponde a nuestro propio proceso de aprendizaje. Nacido en 1951, es profesor de neurobiología en la Universidad de Gotinga. Dirige la Academia para el Desarrollo de los Potenciales. Su trabajo científico está consagrado a la influencia de las vivencias tempranas en el desarrollo del cerebro. Él necesita a los demás para trazar su propio camino. Si esta frase es válida para todos los animales, basta con que venga al mundo con un cerebro capaz de aprender. Es sobre todo cierta para los niños humanos, que tienen que aprender casi todo de los demás antes de poder ser miembros autónomos y responsables de una comunidad humana. Sin embargo, lo que de verdad importa, ya sea en nuestro periodo de crecimiento o más tarde en la vida, no es la suma de todo lo que la gente a nuestro alrededor conoce, hace o sabe hacer, sino lo que esas personas conocen y saben hacer en los ámbitos que para nosotros, niños, adolescentes o adultos, importan. A ella. Sí y solo sí, esa persona objetiva para nosotros como aprendices, hayamos o no acabado de crecer. Entre nuestros semejantes, solo aquellos con los que nos sentimos conectados emocionalmente podrán servirnos de modelos a medida que vamos creciendo. Al principio, se trata sobre todo de padres, hermanas o de otros miembros de la familia. Más tarde, de vez en cuando, algunos profesores aislados podrán jugar ese papel, pero rápidamente el niño o el adolescente elige como modelos a aquellos cuya capacidad, competencias o posición social admira. Estos se convierten en los guías que ha elegido y orientan sus reflexiones, sus acciones y su desarrollo futuro. Desde ese momento, todo lo que piensan o hacen los demás, sus padres, sus educadores, sus profesores, etc., va perdiendo importancia comparado con lo que hacen o piensan sus ídolos. Es del todo adecuado que los niños orienten su pensamiento, sus acciones, sus ideas, sus convicciones, su comportamiento, siguiendo modelos. Es así como construyen un proceso de aprendizaje propio. Es así como adquieren el conjunto de competencias que necesitan para crecer. Esto solo se vuelve problemático a partir del momento en que las perspectivas de evolución de esos seres ampliadas por esos ascendentes se ven reducidas. Eso puede empezar a suceder en el seno de la familia. Por eso, es una suerte que los niños conozcan en la escuela compañeros y profesores que puedan tomar como modelo y ensanchen sus horizontes, despertando su interés por el saber, por la adquisición de conocimiento y de competencias que su familia no valora en lo más mínimo. Circunstancias tan afortunadas, lamentablemente, son poco frecuentes. En las escuelas y más tarde en la enseñanza secundaria, generalmente, las personas que acceden a grupos de la misma edad y su supuesta ejemplaridad es muy discutible. Los grupos de pares adolescentes a menudo eligen como modelos, como puntos de referencia, personalidades que tienen un espacio importante en los medios, estrellas del pop, actores, futbolistas, etc. La necesidad de pertenecer a esos grupos, de ser valorado en ellos, a veces es tan fuerte que los adolescentes
están dispuestos a adoptar y a apropiarse de la manera de ser, las ideas y las creencias de los miembros de esos grupos, aunque esa adopción vaya en detrimento de su propia actitud, su apertura mental y su sociabilidad. Todo eso sucede en la escuela, pero solo concierne a la escuela en la medida en que la mayoría de los centros escolares no consigue y no considera que forme parte de los atributos del personal docente, tener una influencia sobre la formación de ese grupo de pares de liderazgo discutible. Hace falta una gran confianza en sí mismo y una gran capacidad de reflexión de atracción que ejercen esos grupos. Escolaridad debido a circunstancias afortunadas, completamente azarosas. Un educador de carácter influyente, ignorando las condiciones extremadamente desfavorables que ofrece el sistema escolar actual, consiga ver al niño en todo lo que tiene de singular, conocerlo como un sujeto conoce a otro sujeto, no hacer de él el objeto de sus expectativas, de su adoctrinamiento, de sus medidas, de sus evaluaciones. Entre los educadores, solo esas personas podrían ser elegidas por los alumnos como puntos de referencia en la construcción de su propia personalidad. Desafortunadamente, son escasos y nuestro sistema actual de formación de educadores no suele generarlos. Luego quedan el padre, la madre o algún miembro de la familia que pueda jugar el papel de modelo para el niño que crece en nuestra sociedad. Pero el marco familiar no ofrece a todos los niños la posibilidad de ser tratado con buena voluntad, acompañado con ternura, sostenido con competencia, incitado, animado, inspirado. ¿Cuál es la frase de Albert Einstein que lo expresa tan bien? La única manera de educar a los niños es ser para ellos ejemplos. Y si no podemos serlo de otra manera, seamos al menos malos ejemplos. Sería más sencillo si los padres consiguieran amar a sus hijos tal como son. Se verían así liberados del peso de tener que hacer de ellos alguien. Haber tenido padres así habría sido de verdad una suerte. Un segundo. Otro muy importante y a mí que yo lo sigo, bueno, lo he estudiado, tengo algunos libros, es Ken Robinson. Uno de sus libros más populares es El Elemento. Él ahí nos platica que, bueno, les voy a leer acá la introducción de Ken Robinson. Nació en 1950 en Liverpool. Sus videos y sus contribuciones en las conferencias TED en 2006 y 2010 han sido al día de hoy clicadas más de 30 millones de veces. Su conferencia Cómo la escuela mata la creatividad es la contribución más vista de toda la historia de las conferencias TED. Esta la encontramos en YouTube. Su libro El Elemento, Cómo encontrar tu pasión cambia todo, es un bestseller que ha traducido a 22 idiomas, incluido el español. Ken Robinson ha sido profesor de la Universidad de Warwick, ha colaborado con gobiernos, grandes empresas y ONGs en todo el mundo.
En el 2003 fue nombrado caballero por la reina Isabel II como reconocimiento a sus méritos. Vivió en Los Ángeles y murió en el 2023, Ken Robinson. Entonces, es un texto muy pequeño. A pesar de lo cual ellos pierden en sus recorridas de ese fenómeno, es que los rituales escolares no entran en resonancia con el ritmo de su curiosidad. André Stern es la encarnación de un aprendizaje, un desarrollo natural. Nos muestra cómo los niños florecen cuando comprendemos en profundidad cómo y por qué aprenden. Y al hacerlo, les ofrecemos las condiciones de crecimiento y desarrollo más favorables. Ya leeremos uno de André Stern, de Ken Robinson, que me gusta mucho. Y pues ya son 12:36 y me gustaría ir hacia el cierre. Con la parte final de este libro, que es donde nos invita a la reflexión. Y dice así: la manera en que nos miraron cuando éramos niños define todavía hoy en día la manera en la que nos vemos a nosotros mismos. Y la fatalidad hace que esa mirada forje de la misma manera la manera en la que miramos a nuestros niños, a los niños en general. Desde que escribimos la historia, no ha existido ninguna generación entera sin violencia pedagógica. Y esa violencia, sin que la percibamos, está por todas partes. Lo que vivimos hoy es la continuación directa de lo que vivimos ayer. Y si nosotros, que somos conscientes de ello, no empezamos a inventar lo nuevo, entonces nadie lo hará nunca. Como no tenemos antepasados que nos den ejemplo de toda una generación viviendo en la confianza incondicional y sin violencia educativa, no tenemos ni idea de a qué podría parecerse esa nueva actitud. Eso hace que la tarea sea difícil, porque no tenemos ningún referente. Pero también es una suerte inmensa. Llevados por nuestra nostalgia de lo nuevo, podemos a partir de ahora inventar y desarrollarlo con total libertad. Juntos. El niño es consciente de sus potenciales ilimitados. Está completamente conectado a la convicción de que puede aprenderlo todo y serlo todo. Luego se da cuenta de que el mundo entero a su alrededor ve las cosas de otra manera. Querido niño, no eres suficiente. Todavía no eres apto. Eres casi cero. Tienes que transformarte. Espera a ser mayor. Y esa disparidad, esa oposición entre la opinión que tiene de sí mismo y la que tienen los demás, le desgarra. Nadie puede soportar mucho tiempo ese dolor. Esa es la razón por la que el niño tiene que restablecer el equilibrio. Como no puede cambiar a los demás, ni sus opiniones, transforma lo que puede transformar, su propio ser. Tiene que manipular la opinión que tiene de sí mismo, rebajarse a pensar lo mismo que piensan los demás sobre él. No valgo nada, nunca he sido bueno en mates. Entonces el equilibrio se restablece y el dolor se calma. La manera en la que nos miraban cuando éramos niños define todavía hoy la manera en la que nos miramos a nosotros mismos. Y es por eso por lo que no habrá paz en la tierra hasta que no estemos en paz con la infancia. Este libro es un intento de reconciliación con el niño herido, ese niño herido que la mayor parte de nosotros llevamos dentro. Y da un mensaje.
No tienes que transformarte, no tienes que esforzarte para gustarme. Te quiero porque eres tal y como eres. Tal y como eres perfecto. Y él siempre invita a que este mensaje sea el que le demos a nuestros hijos. Y también dice, cuando percibamos que esto se ha instalado en ellos, nos podemos relajar por el resto de la vida. Porque claro que aquí está el conflicto en los seres humanos, porque no nos han aceptado tal y como somos y no aprendemos a aceptarnos a nosotros mismos tal y como somos. ¿Algún comentario? Ya vamos a cerrar. Muchísimas gracias. A mí me encanta leer a Andrés Stern. Si no hay mayor comentario, a ir dando cierre a esto de mucha reflexión, de mucho ir dentro y cuestionándonos es lo que a mí me queda siempre que termino, no que termino, que voy leyendo uno de estos libros, es seguir cuestionando, seguir indagando dentro. Pues de mi parte, muy interesante, muy Sin interesante culpas, ¿no? la Sin lectura. reclamos, solo gracias, gracias. Muy interesante, muy emotivos también, palabras muy emotivas. Y pues a mí me impulsa a estar aquí porque sigue uno teniendo conocimiento, ¿no? Y sobre todo las palabras de esta persona, de este escritor, de cómo le debe uno decir las cosas a los hijos, ¿no? Sobre todo para que ellos se sientan aceptados, queridos y aceptarse a sí mismos. También de que están haciendo lo correcto, que que no están equivocados, que no es que sean groseros, que no es que sean irrespetuosos, sino a lo que las últimas palabras que dijiste que dijo él, es respetar la individualidad y personalidad de cada quien, de lo que somos, de lo que tenemos internamente y externamente. Mi opinión. Pues buenas tardes y muchas gracias. Gracias. Bueno, por ahí debe estar Yolanda en la barrida y en la trapeada. Gracias por conectarse y nos estaremos viendo próxima semana, viernes a las 8:30 de la noche. Así será. Gracias. Sí. Muchas gracias, chicas. Un abrazo. Tengan lindo fin de semana. Bye.